que me envió donde me decía que estaba bien el... Porque fue el... Buen día. Freddy. Freddy. Correcto. Ajá. Ok. Freddy, ¿me escuchas? Sí, sí, ya. Te escucho bien. Ahora Saludos. sí. Es que lo había, no sé qué había oprimido y había quitado el audio. Pero al final encontré ahí abajito ¿cómo? La teclita.
ahorita me acaba de preguntar Ana Lucía que quién iniciaría primero y le decía que vos iniciás y después yo con el tema municipal. ¿Aló? Solo quiero aprovechar un poco la cámara. Ah, Para saludar. ¿Qué tal, Roberto? Gusto saludarte, Roberto. Finalmente, buenos ya que días. te veo ahí. Ahí. Buenos Sí. días. Qué bueno saludarte y verte por este medio. Que estés bien. Otra cosa ahí. Aquí estamos, gracias a Dios. Qué bueno, Roberto. Roberto Cabrera. Vamos a ver. Pues cuando Ana Lucía pues dé el banderazo de salida, empezamos. Sí, pues, ajá. Bueno, como lo inicia Luis. Ajá. Sí, tenemos todavía unos 15 minutos para esperar que todo el mundo se termine de conectar, que todavía hay gente entrando a la reunión, entonces Correcto. vamos a dar un tiempecito más. Ajá. Está bien, con gusto. Ya estoy conectado, no sé si me escuchan. Buenos días a todos. Buenos días, sí, ya escucho. Ok. Buenos días, sí, le escuchamos. ¿Vos me escuchás también? Sí, también. También. Ah, ok, Buenos ¿y días, se Luis. oye bien? Hola, buenos días a todos. David Montesinos de AECID. Hola, buenos días, David. Mucho gusto. Muy buenos días. Buenos días, David. Subí, adelantado un poquito la computadora, la pantalla hacia adelante, adelantala, porque no se te... Ahí está. Ahí, Es que no se miraba, solo se te miraba la frente. la frente. Y ahí sí se me escucha bien, ¿va? Sí, solo que estás Ah, un va. poco en claroscuro. Ajá. Ahí estamos. Hace un poco de luz. Ahí está. Ahí te ves mejor. Ajá. Es que la falta de costumbre de usar la tecnología. En mi época solo eran transparencias. Ya quedas de Aquellos de carrete. acetatos. ¿Se Ya acuerdan quedas de carrete. los proyectores de acetatos? Y de carrete. ¿no? Ya están Ajá. entrando los participantes. Los participantes. Es que me parecen participantes, a mí 50, algo así. ¿Cómo le quedarían las presentaciones, Ana Lucía? Hola, Hans, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Mucho gusto. ¿Qué tal, licenciado Linares? Encantado de verlo. Gracias, Mano, igualmente. encantado. Un gran abrazo. Gracias, Mucho igual. gusto, Hans. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Mucho gusto. Hola, Enrico. ¿Qué tal? ¿Cómo Encantado de está? saludarte. Igual. Qué gusto verte de nuevo. Buen día. Muchas gracias. Mire, aquí desde la hermana República del Petén, diría yo. Sí. Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos y a todas. Muy buen día. Buenos días. Buenos días, mi nombre es Byron Tejeda. Un saludo de Salamá, Jarapaz. Encantado, Byron. Buenos días. Gusto. Mucho gusto, Byron. Saludos, Byron. Días. Buenos días. Muy buenos días. Soy Gaspar. Encantado, Gaspar. Les saluda Gaspar, aquí en la tierra de los Tutujiles, Atitlán, Sololá. Encantado, mucho gusto. Mucho gusto. Atitlán. Perfecto, Santiago, así es. Santiago Atitlán. Santiago Atitlán, departamento de Sololá. Correcto. Mucho gusto. Saludo a todos y
Espero que estén bien. Gracias, igualmente. Gracias. Buenos días, aquí le habla Willy Barreno de Quetzaltenango. Gracias. Gracias. Encantado, buenos días. Buenos días, mi nombre es Geraldina Camargo de la Asociación de Servicios Educativos y Culturales de IGER, Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica. Los acompañaré un tiempo porque después tengo otra reunión. Mucho gusto. Gracias, igualmente, Geraldina. Buenos días a todos. Mi nombre es Luis Fuentes. Yo trabajo para el Centro de Solidaridad de la AFL-CIO aquí en la ciudad de Guatemala. Mucho gusto. Buenos días, Luis. Encantado. Buenos días, mi nombre es Braulio Amado, soy de Palín Escuintla y formo parte de la organización de Muchas gracias, buenos días. Buenos días, les saluda Rosita de Alta Verapaz. Muy buen día, mucho gusto. Saludos, Rosita, buenos días. Sí. Buenos días, mi nombre es Alma del CID del FDL de Guatemala. Un gusto compartir esta actividad. Buenos días, Alma. Muy buen día, mucho gusto. Voy a poner otro. ¿Qué pasó? ¿Tiene clase ahorita? ¿No? ¿Qué hora? ¿Qué? ¿Qué? ¿A qué horas tiene clase? Buen día. Si tengo que hablar, ¿cuál sería mi micrófono? Este no. No creo. ¿Eh? Este. Cabal, se le está escuchando. Mi amor, ahorita estoy. Seguimos recibiendo más gente, se sigue conectando, así que vamos a dar todavía unos minutos más. Nena.
Es un silencio absoluto, ¿verdad? Sería bueno comentar algo, por lo menos, del curso, algo básico en lo que se conectan los demás, sugiero. Tal vez sería bueno, no sé, hablar un poquito de la perspectiva desde cada uno de los lugares en los que nos conectamos. Bueno, comienza, Enrico. ¿Qué tal? Mucho Vamos gusto. a comenzar en unos minutos, así que, pero podemos aprovecharlo, ciertamente. Exacto. Muchas gracias, licenciado. Mucho gusto, soy Enrico Ferruli, soy el presidente del Comité de Autogestión Turística del municipio de Flores y representante de las MIPYMES para la región 8. Realmente, pues me imagino que nos estamos haciendo esta reunión cibernética precisamente para tratar de ver puntos de vista y visualizar la problemática que estamos viviendo y de ver cómo en conjunto podemos afrontar esta situación. Realmente en el Petén es lamentable decir, pero hay un buen porcentaje de empresas ya quebradas, que ya tuvieron que cerrar operaciones y que ya no van a volver a abrir. También hay un montón de gente que realmente necesita un apoyo, no solo las empresas, sino también trabajadores que empresas han tenido que quebrar, pues quebraron y realmente se quedaron desempleadas y no encontraron ningún programa que les pudiera apoyar. Y realmente dentro de las tantas situaciones que tenemos en el departamento, pues es lamentable y creo que no sé hasta cuándo el resto de las empresas van a aguantar y van a seguir laborando, porque tuvieron que hacer muchas cosas, tuvimos que hacer muchas cosas, y me incluyo dentro de eso, y digo, hacer una reingeniería de los procesos, de la manufactura, de los productos que generamos y todo eso para poder seguir manteniéndonos en el mercado. Creo que de las partes positivas es precisamente eso. Veo algunas cosas positivas entre todo esto, y dentro de eso el hecho de podernos unir como Guatemala, como empresarios, me parece estupendo. Y por otro lado, la necesidad de crear e innovar dentro del rubro de trabajo que tienen nuestras empresas. Ya no se diga después de eso, después de toda la catástrofe del coronavirus, pues en el departamento, siendo uno de los pulmones del mundo, y de hecho con la mayor cantidad de reservas naturales en el país, se nos está quemando muchísimo, tenemos mucho humo, estamos respirando demasiado humo y aún no se han podido terminar de controlar todos los incendios forestales y realmente es lamentable, pero seguimos en pie, seguimos trabajando por el bienestar de Petén, seguimos trabajando por el bienestar de todos para tratar de salir adelante en conjunto.
Creo que vamos a comenzar en unos minutos o en un minuto. Tal vez yo comenzaría, buenos días, anotando un poquito las reglas de cómo va a funcionar la plataforma. Yo voy a ser la moderadora, mi nombre es Ana Lucía Blas. Voy a ser la moderadora a la hora de las preguntas, pero también a lo largo del foro por si alguien tiene alguna inquietud sobre el funcionamiento de la plataforma, si no escuchan bien o si cualquier cosa pueden consultar en el chat. Yo les voy a poner en silencio a todos para evitar que el ruido de ambiente pueda interferir con la exposición. Así que si todos ven donde dice participantes y le dan clic a participantes, le sale una lista de quienes estamos en la reunión, pero también una opción que dice levantar la mano. Entonces, para la hora de las preguntas, sobre todo, quienes deseen participar deben levantar su mano, así yo les voy concediendo la palabra y ustedes ya activan al momento de su intervención el audio para poder participar y luego lo vuelven a desactivar para no interrumpir al flujo de la conversación. Esa sería, digamos, la regla general. Licenciado Linares, no sé si quiere comenzar ya. Ya suyo. Muchas gracias, Ana Lucía. Agradecemos a Ana Lucía y al equipo de Asíes, a Kevin, a Rosamelia, Liliana, todo el esfuerzo realizado para este conversatorio y la producción de los materiales que sirven de base para hacer esta propuesta que denominamos Programa de Reactivación Económica Local. Esta iniciativa es ejecutada por la Asociación de Investigación y Estudios Sociales Asíes, con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, a quien agradecemos también su acompañamiento y el apoyo a Asíes desde hace muchísimos años. No vamos a hacer mención de los efectos de la pandemia y porque al final todos los estamos viviendo. Ya mencionaba Enrico la situación terrible que enfrentan las empresas en Petén, especialmente las microempresas, y eso pues se está dando a lo largo y ancho de toda Guatemala, tanto para las empresas, al lado de que en cada empresa hay 1 o 2 más trabajadores, también para los trabajadores por cuenta propia, los trabajadores de la economía informal, los trabajadores del sector formal, porque también muchas empresas están suspendiendo trabajadores o reduciendo jornadas, en fin, toda una serie de medidas que se toman para evitarla, para asegurar la supervivencia de la empresa, o medidas de cierre que pueden en muchos casos ser definitivas ante la duración de esta crisis. De manera que en Asíes consideramos importante que a partir del momento que comience lo que en algunos lugares le llaman la desescalada o el desconfinamiento, el reinicio de actividades económicas, las municipalidades de la República tomen un liderazgo en la reactivación económica, de la reactivación de la economía de cada uno de esos municipios para impulsar una serie de acciones que permitan una recuperación lo más pronta y lo más completa posible. Partimos, por un lado, de la función que le corresponde a las municipalidades
municipalidades, de velar por el bien común, de contribuir al cumplimiento de los fines y deberes del Estado, y por otro lado, de la debilidad o ausencia incluso de otros entes del Estado en las jurisdicciones municipales. De manera que las municipalidades tienen entonces que llenar una función por sus propios mandatos y también una función para suplir la ausencia o la insuficiente presencia e insuficiente capacidad del Estado para impulsar desde todas las comunidades y desde todos los municipios la reactivación de la economía. También es necesario tener presente la limitación en los ingresos de las municipalidades, que también se han visto afectados, tanto los ingresos de recaudación propia como los ingresos que provienen de las transferencias constitucionales. Entonces, la propuesta que se va a presentar acá, en síntesis, tiene dos aspectos. Uno, lo que corre, primero, una serie de preguntas que permitan realizar un diagnóstico rápido de la situación municipal, y segundo, dos grandes áreas de acción. Lo que las municipalidades pueden hacer desde sus competencias, recordando que en lo público solamente se puede hacer lo que la ley permite, y lo que las municipalidades pueden contribuir a impulsar como dinamizadores de la actividad económica, como dinamizadores de la vida del municipio, como autoridad que tiene capacidad para convocar a los diferentes actores, tanto públicos como privados, para unir esfuerzos, para coordinar, para identificar problemas y soluciones que lleven a que los efectos de esta crisis tan terrible puedan ser paliados y puedan aminorarse, puedan amortiguarse en un plazo lo más pronto posible. Así que dejo en la palabra a nuestros dos expositores principales, Ronnie Linares y Freddy Samayoa, quienes han participado, han sido los responsables de formular las partes, el cuerpo de esta propuesta que ponemos a consideración de las autoridades municipales, de los programas de cooperación, para que a través de los servicios de asistencia técnica que tengan capacidad de prestar asíes, sea posible contribuir a que estos planes de reactivación económica se puedan poner en marcha. Muchas gracias y de nuevo bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luis, por esta introducción, y quisiera iniciar pues saludando a todos los participantes que están en este momento, agradeciendo así es la invitación para poder trabajar y hacer esta parte de esta propuesta, que creo que podrá ser muy bien recibida tanto por las autoridades municipales como por todas las empresas y todas aquellas entidades que tienen acciones en los municipios. Y nos vamos a referir específicamente al impacto de la pandemia del COVID en la economía local, y esto derivado de las disposiciones gubernamentales necesarias y urgentes en el tema de salud principalmente, tanto nacional como local, en los municipios desde antes que llegara el primer caso a nuestro país, y a los municipios hasta el día de hoy. Que de todos es sabido que tenemos ya más de 500 casos, y su impacto, o han sido tratados más de 500 casos y están en ese proceso, y su impacto durante el proceso de la curva de infección y su repercusión en la economía local. Y eso nos hace reflexionar y nos hemos preguntado cómo enfrentar la vida pasando de la normalidad, ¿verdad? Cuando haya pasado ya esta crisis, y cuánto tiempo pasará, porque esta enfermedad podría permanecer durante mucho tiempo. Hay quienes hablan de 2 o más años en los cuales debemos convivir
en el medio de la aflicción, los cuidados, precauciones y todo, en donde lo que era normal ha cambiado y cambiará mucho más. Y nos preguntamos también qué hacer cuando el mundo se detiene. Nosotros somos parte de ese mundo a nivel local. Tristemente hay que reconocer que la dispersión del virus no se puede detener y tendremos que convivir con él. Y nos detenemos para que los sistemas de salud tengan la oportunidad de lidiar con problemas de acuerdo a sus capacidades en cada uno de los países, en el nuestro y en cada una de las localidades en donde cada uno de nosotros estamos. ¿Cómo nos preparamos para el después, cuando pase la cuarentena? Es otra de las interrogantes que tenemos. ¿Cómo están preparadas las municipalidades para atender las necesidades y los servicios de la población de acuerdo a sus competencias? Y para mantener la salud como principal objetivo y luego pensar en la reactivación económica, tanto familiar y local. Entonces, nos encontramos en un mundo muy diferente al que conocemos. Hace pocos días, hasta hace pocos días, con limitaciones continuas para reunirnos, para desplazarnos, nuevas normas con respecto a higiene y cuidado personal. Ahora los teletrabajos, este tipo de conversaciones, ¿verdad? Grupales, que el teletrabajo ahora ha recibido un empujón bastante grande para establecerse. Vamos a encontrarnos con un mundo mucho más digital y con más e-commerce, o sea, comercio electrónico. Este conversatorio gira alrededor de preguntas generadoras que despierten el interés y provoque la participación y se den aportes de los presentes, y con ello se oriente el quehacer de los gobiernos locales, empresas, la academia y la sociedad civil durante y después de la pandemia para lograr la reactivación económica de los municipios. Y nos pasamos a una de las a uno de los temas importantes en el empleo. Entonces, vamos a lanzarnos preguntas que entre todos acá podemos ir apoyándonos para poder encontrarle la respuesta. Y en el empleo sabemos que ha sido bastante impactado en todos los ámbitos y en todos los niveles. Y podemos preguntarnos cómo fue afectado el empleo dentro del municipio en el que nos desenvolvemos, tanto en las actividades económicas, y no sé si se tienen todos estos datos, las municipalidades y las organizaciones tienen estos datos en cuanto al número estimado de trabajadores afectados. Podemos preguntar si hubo suspensión parcial de contratos de trabajo en forma individual o colectiva en empresas que funcionan en el municipio. Estas son algunas preguntas. Obviamente tenemos un abanico de preguntas que plantear a las autoridades municipales principalmente, las empresas y, como decía, a la academia para poder reactivar. Ya al principio nos hablaba el amigo de Petén que ha habido, bueno, las empresas han tenido un impacto fuerte en cuanto al trabajo que han venido desarrollando y la necesidad de reducir los empleos. Y en el aspecto de las actividades económicas, podríamos preguntarnos ¿qué actividades económicas han sido afectadas con el cierre total o parcial de las operaciones? ¿Qué número de estimado de empresas y de trabajo y de trabajadores han sido afectados? ¿Cuántas empresas fueron afectadas por la suspensión de las actividades turísticas? Por ejemplo, hemos visto el impacto que ha tenido la empresa turística, el amigo del CAT de Flores, pues ya lo mencionaba. Y en la hotelería y los restaurantes y los lugares turísticos, ¿verdad? Ahora vamos a tener que ver cómo nos desenvolvemos en el turismo local cuando las cosas empiecen a normalizarse. ¿Qué acciones han contemplado las municipalidades para apoyar a los emprendedores, trabajadores por cuenta propia y a las microempresas del municipio? Y
plantearnos en el caso de la cadena de suministros, cómo se ha desarrollado esta cadena de suministros en el municipio, desde las materias primas o lugares de producción. ¿Me escuchan? Ok. Decía entonces, podríamos pasar a la siguiente diapositiva. Creo que hubo una falla en la conexión del licenciado Samayoa. No aparece ahora conectado. Vamos a ver si se conecta nuevamente. Me imagino que falló su conexión porque se salió de la reunión. Sí, disculpen, les decía, falló la conexión de nuestro expositor. Salió de la reunión, me imagino que el internet, que ha estado bastante inestable, lo sacó. Licenciado Ronnie, no sé si puede continuar usted con la exposición en lo que regresa Freddy. Después si te comunicas con Freddy, porque de repente... ¿no? Entonces, si quieres, pon mi... ¿Ya regresó? No, no ha regresado todavía. Entonces, si quieres, pones mi presentación. Así... Bueno, con las disculpas por las fallas técnicas. Muy buen día, un gusto compartir con todos y todas los amigos que están conectados en esta conferencia. Vamos a trabajar sobre el impacto de la pandemia en los gobiernos municipales. Como es sabido por todos, el gobierno municipal es... a través de dirigido por el Consejo Municipal, el alcalde y la administración municipal, son de hecho la ventanilla o la ventanilla del Estado más cercana y con presencia en los municipios, en los 340 municipios actuales. Por eso cobra importancia cómo fueron afectados y qué acciones deberían tomar, que es la propuesta. Pasemos a la otra. En el tema de la prestación de los servicios públicos, la mayor parte de municipalidades, como sabemos, en los primeros días suspendieron actividades totalmente a partir de las primeras disposiciones presidenciales. Ya la siguiente semana que fueron en algún momento modificadas o se trabajó por turno, pues entonces se fueron activando algunos servicios administrativos, algunas oficinas. Lo que no se paralizó por mandato mismo de las disposiciones presidenciales y del estado de calamidad, el decreto 8-2020, y en cumplimiento del Código Municipal, pues fueron la prestación y atención de los servicios públicos esenciales, como el agua potable, el tema de alcantarillado, la atención donde hay las pocas municipalidades que lo tienen,
el tema de la recolección de los desechos sólidos a través de los trenes de aseos, como se le llama comúnmente por parte de las municipalidades, y en los casos donde los municipios como el municipio de Guatemala, pues se continuó prestando la recolección y el transporte de los desechos sólidos a través de las empresas privadas. Ello con la finalidad, como dijimos, de cumplir con los mandatos del Código Municipal y con la regla de continuidad de los servicios públicos municipales y servicios públicos esenciales. Algo que se nota es que los reglamentos de los servicios públicos municipales que actualmente contemplan o tienen en vigencia la mayor parte de municipalidades, no se contempla un capítulo que indique qué medidas o qué acciones se van a tomar o cómo se va a prestar el servicio en caso de estado de calamidad. Por lo regular, o estamos acostumbrados a estados de excepción por desastres naturales. Es primera vez que se da un estado de excepción en el grado de estado de calamidad por el tema de salud a través de una pandemia. Entonces, es una lección aprendida hacia las municipalidades, que se debe contemplar este tema en los reglamentos y ordenanzas municipales relacionadas con los servicios públicos propiamente dichos y con los servicios administrativos, o sea, el funcionamiento de las oficinas. Pasemos a la otra. ¿Qué medidas se están implementando las municipalidades para continuar con la actividad de recaudación de sus ingresos propios? Por ingresos propios entendemos todos aquellos que se originan de la recaudación local, ya sea que los usuarios a título de usuarios de servicios o contribuyentes a título del boleto de ornato, por ejemplo, o del pago del YUSI, lo realizan en la tesorería municipal. Entonces aquí tenemos el cobro de los servicios públicos, que la mayor parte se han detenido, principalmente el servicio de agua potable. Si bien es cierto, no ha salido publicada la ley, el decreto 15-2020 que prohíbe el corte de los servicios públicos, las municipalidades, por cuestión de, por decirlo en buen chapín, de sentido común, la mayor parte no han realizado cortes, e incluso algunas han emitido acuerdos o disposiciones por parte del alcalde municipal donde difieren el pago de los servicios municipales en estos 3 meses y otros que lo condonan totalmente. El cobro de establecimientos abiertos al público, o sea, como sabemos, las municipalidades en el tema de ordenamiento y control territorial están facultadas para autorizar el funcionamiento de cualquier empresa o negocio que por su naturaleza esté abierto al público. Y para esto se crea una tasa administrativa para la supervisión de estos establecimientos. Esto en la mayor parte de municipalidades se ha detenido. El cobro de la tasa por diferentes servicios administrativos, la emisión de licencias, permisos, etcétera, también han tenido baja. El cobro del YUSI, también en algunas municipalidades se hace los contribuyentes afectos, ya sea a título de propietarios o poseedores de bienes inmuebles que están inscritos en las municipalidades, también se ha detenido. Y otros ingresos, como ya mencionamos, licencias, permisos, el famoso piso de plaza. Por ejemplo, en las disposiciones o tanto conferencias de prensa de funcionarios de gobierno o incluso de algunos alcaldes han dicho que, por ejemplo, para un bono de la economía informal, estaban como potenciales beneficiarios aquellos que pagaban impuestos a las municipalidades, a título cuando eso es un error. Porque lo que pagan, por ejemplo, los arrendatarios de mercados es una renta por sus locales comerciales, no importa el tipo de venta. Y los vendedores que están en lo que se le llaman planchas en el interior del mercado, que venden canastos, verduras, etcétera, se le llama piso de plaza. Y los que están en el exterior también se le llama piso de plaza, que lo pagan en forma diaria por lo regular, porque muchos llegan en forma ocasional, no permanente. Entonces, en este sentido es difícil que hayan registros. Entonces surge la pregunta, ¿tiene la municipalidad establecido un procedimiento normativo para exonerar el pago de multas, intereses o recargo por el atraso que tengan los servicios, los usuarios en el pago de sus servicios o los vecinos en el pago, por ejemplo, en el caso del YUSI, las empresas en el caso del tema del arbitrio de
de anuncios y rótulos, las empresas del cable, de televisión por cable, el arbitrio por usuario, etcétera. La mayor parte de municipalidades adolecen de sistemas o políticas de recaudación y de cobro. Entonces es algo muy importante a raíz de esta, como lección aprendida, la implementación de estos mecanismos o disposiciones municipales. Pasamos a la siguiente. En los ingresos, bueno, entonces como vimos, han tenido repercusiones en los ingresos de recaudación local, pero también en los ingresos por transferencias gubernamentales. Entonces, una pregunta que se plantea es si la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal, o sea, la DAFIN, ha realizado análisis para determinar el monto, si ha habido reducción en el monto de las transferencias que se reciben del gobierno central relacionadas con el situado constitucional, con el IVA PAS, el impuesto de circulación de vehículos y el impuesto de derivados del petróleo, haciendo una comparación en cuanto a cuánto se recibió el monto correspondiente al mes de enero de 2020, comparándolo con febrero y con marzo, y con la última transferencia que recibieron el 15 de abril. Es importante recalcar que de acuerdo por el mandato establecido en el Código Municipal, artículos 118 y 119, el gobierno, el Ministerio de Finanzas tiene hasta el 15 de cada mes para trasladar en forma directa a las cuentas abiertas o aperturadas y reportadas por cada municipalidad, ya sea en el Crédito Hipotecario Nacional o en el Ban Rural. Y se reciben transferencias en el rubro de transferencias corrientes y el porcentaje en que se ha reducido debieran determinar las municipalidades. Las transferencias corrientes son aquellas que la ley permite para invertir para funcionamiento o gastos de funcionamiento, salarios y todo, mobiliario, insumos, etcétera. Que aquí, como ejemplo del IVA PAS, pueden invertir el 25% para funcionamiento y el 75% para inversión. Del YUSI pueden invertir de lo que recauda cada municipalidad el 30% para funcionamiento y el 70% para inversión. Y las transferencias de capital, que es lo que propiamente para inversión. Ayer precisamente platicando en una asistencia a la municipalidad de Esquipulas con el director financiero, nos decía que efectivamente han tenido reducción. Si bien es cierto, el monto trasladado global entre el mes de marzo y el mes de abril se mantuvo, lo que recibieron las municipalidades para gastos de funcionamiento en el concepto de IVA tuvieron una reducción y eso les va a originar problemas para el pago, digamos, de planillas municipales, de salarios, ya sea de personal permanente o por contrato. Ahora termino y después ya se conectó Freddy, me parece. Si quiere, termino esta primera parte de ahí y retomamos con Freddy la segunda parte, que serían las acciones que debería tomar la municipalidad. Entonces, pasemos a la siguiente, la transparencia. Algo muy importante es derivado de la baja de los ingresos de recaudación local y de la baja de los ingresos provenientes de las transferencias gubernamentales, que se tiene previsto que esto se va a sentir a partir de este 15 de mayo por la misma disminución en la recaudación principalmente del IVA y no digamos del impuesto sobre la renta. Entonces, ¿qué es que el decreto número del Congreso de la República 12/2020 libera el destino de las transferencias hacia las municipalidades, menos el situado constitucional, porque la Constitución claramente establece en su artículo 257 que el situado se utilizará el 10% para funcionamiento, hasta un 10% y el 90% para inversión. Entonces, esto lo encontramos en el artículo 15, numeral 7, donde se libera durante la vigencia del estado de calamidad y sus posibles prórrogas el uso de la transferencia del IVA PAS, de la recaudación del YUSI, de circulación de vehículos y derivados del petróleo, para que las municipalidades que lo requieran utilicen el 100% de la transferencia para gastos de funcionamiento,
planillas, dice el decreto, siempre y cuando estas planillas de trabajadores 011, 022 o 031 hayan sido generadas antes del 28 de febrero. Eso significa que no pueden ser pagados con esa liberación trabajadores que hayan sido contratados después del 28 de febrero, o sea, el 1 de marzo. Algo importante es que deben de revisar las municipalidades, dado que la ley, este decreto 12-2020 es el procedimiento, los procedimientos en las compras y adquisiciones durante la vigencia del estado de calamidad y sus posibles prórrogas. Entonces, es una de las preguntas que se planteaban sobre cómo están haciendo, si han modificado su plan anual de compras y adquisiciones, porque obviamente, por ejemplo, la mayor parte de municipalidades están apoyando con bolsas de alimentos para apoyar en el tema de alimentación a las personas en situación de vulnerabilidad. O algunas municipalidades, por ejemplo, adquirieron a solicitud del centro de salud ambulancias, aprovechando de que no están sujetas a licitación y cotización, pero sí a la compra directa con oferta electrónica, de acuerdo con la ley de contrataciones. Pero se debe justificar, que es una de las situaciones que se plantea, si lo han realizado orientando esos gastos a la atención de situaciones derivadas de la emergencia, ya sea del COVID, propiamente de materia de salud, o derivadas, digamos, por el cierre de las actividades en forma temporal o definitiva de actividades económicas. Otra situación que se les pregunta es que si tienen claridad de la información pública que por mandato del decreto 8-2020 y 9-2020 que ratifican las disposiciones del presidente de la República en cuanto a decretar el estado de calamidad, la información pública que deben de hacer, colocar en sus páginas y en Guatecompras de todas aquellas adquisiciones que hayan realizado durante la vigencia del estado de calamidad. Y la otra situación es, obviamente, como hay reducción de ingresos y la liberación, digamos, del uso de las transferencias gubernamentales, menos el citado constitucional, a la ampliación del plan anual de compras y adquisiciones, entonces eso se va a traducir en realización de transferencias y modificaciones al presupuesto municipal para el ejercicio fiscal, tanto al presupuesto de ingresos como al presupuesto de egresos, con la correspondiente obligación de informar dentro de los 10 días siguientes de aprobadas esas transferencias a la Contraloría General de Cuentas. Entonces, esos son los ítems o preguntas que planteamos en el diagnóstico que se presenta o que se propone que deberían realizar las municipalidades. Sigamos con la siguiente, creo que ahí terminamos. Bueno, entonces de ahí, después de continuar escuchando la participación del licenciado Freddy Samayoa, continuaría yo con el papel del gobierno municipal en la reactivación económica. Muchísimas gracias, con las disculpas por que perdonen. Nos habíamos quedado en el punto de la pregunta, o en el caso de las cadenas de suministros. Sabemos que la cadena de suministros, el objetivo principal es proveer de todos los artículos de insumos y materiales en en cantidad, calidad y en el tiempo necesarios al menor costo posible. Y en ese sentido, nosotros queremos ver cómo apoyar dentro de este programa de reactivación económica local, a los gobiernos municipales, si estos gobiernos, tanto central como municipal, tuvieron el apoyo necesario para asegurar el abastecimiento y la distribución de productos a la población, y cómo se organizaron. Si hubo pérdidas en la producción agrícola por la suspensión de los servicios de transporte o de la actividad de intermediarios y empresas compradoras de estos servicios. ¿Cuáles fueron los productos de mayor demanda en el municipio? Y así, como dije anteriormente, hay una
serie de interrogantes que muchas veces se plantean y que las autoridades se han estado planteando cómo poder llegar a solucionar estos problemas y darle el servicio y la atención adecuada a la población. Por ejemplo, si hubo pérdidas en la producción agrícola por la suspensión de los servicios de transporte o de la actividad a los intermediarios, ¿cuánto ha afectado realmente estas pérdidas? Sabemos de que actualmente la agricultura ha tenido un impacto fuerte, negativo en cuanto a la producción. Hoy mismo leía que toda la producción del tomate, las producciones a gran escala las fueron a tirar para que la gente las fuera a recoger, porque no había quien les comprara el tomate. No sé si realmente exista el problema de quién compra o es por las dificultades que se dan a la hora de ir a hacer las compras de los insumos necesarios. Entonces, también, ¿cuál ha sido la escasez de los suministros, verdad? Específicamente de los artículos de consumo básico en el municipio. ¿Qué artículos fueron los que más se escasearon o están en ese proceso de irse escaseando? Tenemos varias interrogantes, como decía, y ¿cuáles artículos han tenido el incremento más fuerte? ¿Cuáles fueron los productos de mayor demanda en el municipio? ¿Cuáles fueron los productos que se escasearon por disminución de la oferta? ¿Y cómo poder lograr reactivar todo este proceso? Por ejemplo, ¿el servicio de las empresas locales fue efectivo o se utilizaron servicios de negocios fuera del municipio? Se intensificó en el municipio el networking, o sea, el trabajo en redes, se intensificó en el municipio el comercio electrónico, todo ello. Y en el movimiento de personas, que es otro aspecto importante, ¿cuánto ha afectado la suspensión del servicio de transporte urbano y extraurbano de pasajeros? Si la respuesta es afirmativa en cuanto a que se suspendió el servicio, ¿cuánto afectó? ¿Qué efecto tuvo en la actividad económica y en la movilidad de las personas? Por ejemplo, los pilotos de las unidades de transporte continúan recibiendo su salario, su pago o no, están en suspenso. Si se tienen los datos estimados de los pilotos que fueron afectados, ya hemos visto que muchos de los consorcios o de las empresas de pilotos de transporte ya están haciendo ya están visitando al Congreso de la República para ver cómo resuelven este problema y tratar de liberar el transporte urbano específicamente, pero que también repercute en una gran necesidad del transporte extraurbano. Entonces, también vemos si qué tanto se ha determinado el control que han tenido las autoridades en cuanto a la población que ha acatado el toque de queda, tanto en la primera fase de las 4 de la tarde a las 4 de la mañana del día siguiente, como del segundo de las 6 de la tarde a las 4 de la mañana del día siguiente, y cuál fue el comportamiento en el área rural. Nosotros hemos visto muchas cosas que se han dado en el área urbana. Sabemos que Guatemala es un alto porcentaje rural y aunque la mayor concentración de la población se ha ido ahora a las áreas urbanas, ¿verdad? Y hay lugares en donde tenemos hasta un 60-70% de la población concentrada en las áreas urbanas. Y este movimiento ha sido fuerte de algunos centros y específicamente hacia los mercados. Es en donde se da la mayor concentración de las personas. ¿Cómo enfrentar o cómo las autoridades y las empresas
que tienen que ver en todo este proceso se han visto afectadas y cómo poder resolver este problema más adelante. O sea, esas son las interrogantes que tenemos. Y finalizando con el tema del flujo de remesas, ¿verdad? ¿Cómo ha afectado el flujo de remesas? ¿Tenemos realmente o se tiene la información sobre cuántos migrantes originarios de cada uno de los municipios residen en los Estados Unidos? ¿Hay datos de la distribución por área urbana y rural en los municipios? Creo que eso es importante. Todo esto que nos ha acontecido ahora con el tema del coronavirus viene a cambiar bastante el modo de vida y el modo de trabajo y de hacer las cosas en el mundo y en nuestro país, obviamente. ¿Se tiene información sobre cuántas familias residentes en el municipio son receptoras de remesas? Sabemos cuánto más o menos ingresa al país, pero hacia dónde se van esas remesas y si los municipios tienen esos datos de su distribución por área urbana o en las comunidades rurales. ¿Se sabe o se conoce en qué se invierte la mayor parte de las remesas monetarias que llegan a las familias en sus municipios? ¿Y cuáles son las principales actividades a las que se dedican los migrantes retornados? Y que ahora pues nos encontramos con un problema serio con las personas que han estado retornando últimamente. Esas serían entre varias de las interrogantes que nosotros podríamos tener para plantear a las autoridades y hacer en su conjunto, porque sabemos que este no es un problema de un sector o de otro. Tenemos que involucrar al sector gubernamental, al sector empresarial, al sector académico y a la sociedad civil en todo este proceso para que podamos tener algunas respuestas y especialmente prepararnos para lo que viene más adelante. Hay estudios que indican que, bueno, la pandemia o que habrá con 2022. Hay un estudio de ciencias publicado en un periódico español que pronostica 2 años con distanciamiento social hasta el 2022 y con posibilidades de causar nuevos contagios hasta 2024. Bueno, esto nos asusta, pero tenemos que ver cómo nosotros vamos y podríamos enfrentar este proceso. Y es el impacto de lo que estamos viendo en el impacto de la pandemia en los gobiernos municipales y específicamente cómo impacta en la economía social, como vimos ya en el empleo, en las remesas, en la cadena de suministros, en los desplazamientos y específicamente. Así que por ahí me quedaría como preguntas generadoras, ¿verdad? Que nos ponen en qué pensar y poder contribuir en este conversatorio. Bueno, ¿me escuchan? En cuanto al papel del gobierno municipal en la reactivación económica, algo muy importante es establecer, porque a veces se dan dudas tanto en las autoridades municipales si ellos tienen que ver con el tema económico o en la Contraloría de Cuentas de que por qué han hecho inversiones en determinadas actividades. Entonces, partimos de que la Constitución de la República, en su artículo 253, asigna al municipio un ámbito competencial amplio y no limitativo, dado que establece que, entre otras funciones, le corresponde a los municipios la atención de los servicios públicos locales y el cumplimiento de sus fines propios. Esto es reforzado, este mandato constitucional es desarrollado por el artículo 67 del Código Municipal, que establece que el municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover
toda clase de actividades económicas, sociales, culturales, ambientales y prestar cuantos servicios contribuyan a mejorar la calidad de vida y a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la población del municipio. Pasemos a la siguiente. Y cuando se habla, por ejemplo, de la fiscalización de la hacienda municipal, en su artículo 137 del Código Municipal, dice que la fiscalización de la hacienda municipal tiene como objetivo velar que por los recursos financieros y todos los bienes del municipio hayan sido invertidos o destinados para procurar el fortalecimiento económico, social del municipio e institucional que se entiende de la municipalidad. Entonces, bajo ese marco legal, cobra importancia la comisión del Consejo Municipal contemplada en el artículo 36 del Código Municipal, denominada de Fomento Económico, Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, que muchos la abrevian como COFETAR, y su comisión equivalente en el Consejo Municipal de Desarrollo, COMUDE. Ahora, como las comisiones del Consejo Municipal y del COMUDE son para análisis y discusión de la problemática que afecta al municipio, en este caso el tema económico, el tema principalmente en el área turismo, ambiente y recursos naturales. Entonces es importante que las municipalidades tengan dentro de su estructura organizacional ya sea una unidad o una oficina municipal de desarrollo económico local, la que debe mantener estrecha coordinación y colaboración con las demás unidades técnicas municipales, la Dirección de Planificación, la Dirección de la Mujer, la Dirección de Administración Integrada, DAFIM, y la Dirección de Servicios Públicos. Continuemos. ¿Y por qué la Dirección de Servicios Públicos? La coyuntura actual demostró que es necesario que las municipalidades tengan un registro con los datos. Ya si no lo tienen, pues lo deben de organizar, y si lo tienen, actualizarlo con los datos de los arrendatarios de los mercados municipales, con los datos de los vendedores de piso de plaza, ya sea en el interior de los mercados municipales o en su exterior. Estos vendedores ambulantes pueden ser fijos, permanentes, eventuales, lo que se denomina en términos generales, por ejemplo, aquí en el municipio de Guatemala, como comercio popular, y en otros lugares se le ha denominado economía informal. Estas personas, por ejemplo, según se informaba, si mucho el 1% va a ser beneficiado con el famoso bono que se ha hablado de la economía popular o economía informal, de 1,000 quetzales. ¿Por qué? Porque la mayor parte de municipalidades no tienen registro sobre estas personas. Y desafortunadamente el Ministerio de Desarrollo Social no ha incumplido con emitir, porque se supone que ya elaboraron el acuerdo ministerial DS 19-2020, que crea el Fondo para la Intervención de Asistencia Económica Temporal para personas y familias afectadas por el COVID-19. Sin embargo, ellos son del criterio que no debe ser publicado en el diario oficial, sino que debe ser de circulación restringida a lo interno del ministerio, lo cual es un error, porque son las reglas claras tanto para las municipalidades, para saber quiénes son potenciales beneficiarios, como para cualquier vecino o ciudadano que quiera accesar a ese fondo, que se pueda saber de manera clara y precisa por qué, qué requisitos debe llenar para ser beneficiario o por qué no puede ser beneficiario. Pero desafortunadamente eso ha sido incumplido por el Ministerio de Desarrollo Social. Continuemos. Ahora, ¿cuál sería el papel fundamental en la reactivación económica? Existe la ley de emergencia para proteger a los guatemaltecos de los efectos de la pandemia coronavirus COVID, que es el decreto 12-2020, la ley de rescate económico a las familias para los efectos causados por el COVID-19, el decreto 3-2020. En este decreto se crea un fondo para las MIPYMES, el que se denomina Fondo a cargo del Viceministerio de Desarrollo de Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía. Entonces pasemos a la siguiente, que es la última. Entonces, a manera de ejemplo, la unidad o oficina municipal de desarrollo económico local de cada municipalidad podría, dentro de sus funciones, orientar a los emprendedores y a las MIPYMES sobre la forma de aplicar a dicho fondo. Por ejemplo, para que los beneficiarios de dichos fondos puedan calificar a los créditos, porque primero hay que
inscribirse en el viceministerio a cargo del MINECO y después llenar los requisitos para que acceder al crédito que va a ser a 2 años máximo, a una tasa del 4%, según indicaba el ministro de Economía el día de ayer en conferencia de prensa. Entonces, saber qué requisitos deben también de llenar para ser sujetos en el crédito hipotecario nacional. Entonces, la municipalidad, a través de su oficina, podría ser un enlace que apoyaría en el llenado de formularios en forma electrónica, mandar a capacitar o tener capacitaciones en línea con el personal a través del Ministerio de Economía, de este viceministerio, para que el personal municipal esté apto y capacitado para poder atender y resolver dudas, de manera, ya que, como se dijo desde un principio, la municipalidad es la ventana inmediata del Estado guatemalteco ante los vecinos y, en este caso, ante los pequeños, medianos y pequeños empresarios, que como acciones inmediatas para la reactivación económica del municipio. Yo creo que ahí estaríamos. Gracias, pues ahora, como les indicaba al comienzo de la reunión, en donde aparece el icono de participantes, pueden levantar su mano para participar, para solicitar participar si desean hacer preguntas. Vamos a recoger unas 3 preguntas por ronda para que puedan responderlas los expositores. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer? ¿Algún comentario? Sí, muy buenos días. Buenos días. Mi nombre es Byron Tejeda. Tuve la oportunidad de ser concejal por un periodo y 2 periodos alcalde municipal. Dentro de ello, yo primero pues felicitarlos. De verdad es importante estar uno actualizado. Voy enfáticamente a mi pregunta, a decirles de que lo primero que se tiene en la mayoría de las municipalidades es que no cuentan con la unidad de desarrollo económico local. Entonces, ¿cómo tener esas primeras herramientas de lo que comentó el licenciado, ¿no? De poder implementarlas y decirles y darles su ABC, porque están totalmente perdidas la mayoría. Vemos muchos temas que creemos que son importantes, pero dejamos ahorita. Para mí lo económico es de vital importancia, porque muchas personas están muriendo de hambre, perdieron sus empleos. Entonces, mi pregunta es sencillamente cómo fortalecer o qué líneas base le vamos a dar a la unidad de desarrollo económico local en este momento. Muy bien. Aquí me aparece como iPad de Rosángel. Ahorita le doy la palabra. Adelante. Sí, muchas gracias. Muy buenos días. Un saludo a todas las personas que están participando en este... No se escucha muy bien. No se escucha muy bien. Muchas gracias. No sé si me escuchan ya mejor. Sí. Sí. Muy buenos días. Yo soy Rosángel Ovalle, soy concejal primero de la Municipalidad de Salcajá, un cargo que ostento desde el periodo 2012. He estado escuchando todo el formato que ustedes tienen para abordar este tema. Me parece, en términos muy generales, con todo el respeto que ustedes se merecen, que se generó un formato muy general para todas las municipalidades, lo cual a mi criterio no está bien. Hay muchas municipalidades que a puras penas están subsistiendo, especialmente las del interior de la República, y donde la participación y ante todo el protagonismo para la generación de riqueza o de empleo es mínima, absolutamente mínima. Podríamos decirte que hay otras 2, 3 municipalidades a nivel nacional, como Municipalidad de Guatemala, que obviamente está en la capacidad como el principal ente generador de todos los tributos a nivel nacional, de que pudiéramos hablar de una mejor participación para el desarrollo. Bueno, ese es un aspecto. Estoy completamente de acuerdo de que a la hora de que nosotros hagamos una clasificación directamente de las municipalidades, porque creo que ahí deberíamos empezar
hacer una clasificación directamente de las municipalidades para poder abordar en forma más general el apoyo o directamente las medidas que tienen que tomarse para los diferentes tipos de municipalidades que tenemos. Respecto del apoyo ahorita que se tiene por parte del gobierno para el comercio informal, que muy bien lo dijo la persona que me antecedió, el señor Tejeda, de que muchas municipalidades no tienen los registros del comercio informal que se maneja en las municipalidades. Independientemente de que se tuviera, ¿cómo es posible que van a asignar 200,000 plazas, digamos, o 200,000 beneficiados del comercio informal para el nivel nacional? Si solo Ciudad de Guatemala debe tener 700,000. Esto más pareciera que se hizo de una manera muy, muy arbitraria, que no viene a generar ningún beneficio, porque pone muy en mal a las autoridades locales. Pero tengo otros puntos que ver, pero voy a dar la participación a otras personas. Gracias. Gracias. El licenciado Luis Linares está también levantando la mano. Y hay una pregunta en el chat que va a ser la tercera. Pues si lee la tercera pregunta y así quisiera reaccionar a las 3 intervenciones. A las 2 preguntas, a las 2 intervenciones y a la pregunta. Perdón, no le escuché bien. Le decía que La si tercera puede leer pregunta la tercera pregunta y así respondemos a esas 3, a las 2 intervenciones y a la pregunta. Muy bien, la pregunta es ¿cómo implementar? En la última parte de la exposición se mencionó la posibilidad de préstamos a la microempresa con una tasa de 4%. ¿Se tiene conocimiento del canal a través del cual se planea hacerlo llegar a la microempresa? Damos espacio para responder esta ronda y luego ya hay otras 3 en cola. Bien, con relación a la primera intervención, y muchísimas gracias por las intervenciones y las preguntas, los comentarios, que no todas las municipalidades cuentan con OMDEL. Aquí no partimos de que debe comenzar por crearse una OMDEL en las municipalidades que no la tengan, porque siempre la solución que se plantea cuando hay algún problema es creemos una comisión, una dirección, un ministerio, un instituto. Y eso, pues, al final especialmente ahora que incluso el gobierno y las municipalidades tendrán que dar también seguir en esa línea porque es necesaria la reducción de gastos de administración para hacer el mayor acopio posible de recursos destinados a atender las necesidades reales de la población y las funciones esenciales del Estado. Entonces, no es que estemos proponiendo crear una OMDEL, sino que las que la tienen, que la activen y que la pongan a trabajar. Y las que no la tienen, pues que establezcan dentro de la estructura existente en la municipalidad cuáles son las unidades o la unidad que tendrían que encargarse de este tema. Recordemos que el artículo 96 del Código Municipal establece las funciones de la Dirección Municipal de Planificación. Que una de ellas dice mantener actualizadas las estadísticas socioeconómicas del municipio. Es decir, si las DMP cumplieran con esa función, las municipalidades tendrían la información que se requiere para la toma de decisiones. Entonces, pero lamentablemente son absorbidas por los proyectos de los CODEDE y descuidan las demás funciones que les corresponden. Incluso hemos visto casos de sanciones por incumplimiento de deberes que les ha impuesto la Contraloría General de Cuentas, que a mí me parece acertado que lo hagan, porque para que vayan aprendiendo, para que se vaya aprendiendo por ese lado. Entonces, hay que ver cómo se readecúa ante la emergencia lo que tenemos para sacarle el mayor provecho posible y atender el tema clave de la reactivación, del apoyo a la reactivación de la economía. En cuanto al comentario del señor concejal de Salcajá, que es muy general, pues efectivamente es muy general porque no podíamos hacer un plan específico o
una propuesta de carácter específico para cada una de las realidades municipales, que es muy heterogénea. Tenemos desde municipios de 8,000, 10,000 habitantes hasta municipios de medio millón para arriba. Entonces, es efectivamente un planteamiento general que se propone para adecuarlo en el trabajo concreto con cada municipio, con cada realidad municipal, adaptarlo a las necesidades del municipio. Por ejemplo, aquí se plantea lo del turismo. Pues no todos los municipios tienen turismo. Eso será en el caso de aquellos que tienen, donde el turismo es un elemento fundamental, pero hay muchos municipios en Guatemala que dependen de la actividad turística. Hay municipios que son fundamentalmente agrícolas, otros que son fundamentalmente y de producción, de pequeña producción agrícola. Hay otros municipios que están ocupados casi en su totalidad por la gran agricultura comercial de exportación. Entonces, adecuados a la realidad de cada municipio, este esquema general en donde habrá cosas que no se tienen que tocar y habrá cosas que habrá que dar. Y en cuanto al tema de los préstamos para las microempresas, pues como se mencionó, esto es algo que depende del viceministerio de la microempresa, del Ministerio de Economía, que se canalizan los recursos según se indica en el decreto que lo creó, el Fondo para la Microempresa, se canalizan a través del Crédito Hipotecario Nacional, el sistema de créditos. Entonces, las municipalidades aquí lo que planteamos es que tienen que tener la información, disponer de la información completa de los procedimientos, requisitos, y de tiempos estimados, montos, en fin, toda la información que les permita que trasladarlas a los interesados en su respectivo municipio y determinar a través de las necesidades que pueda haber en el municipio, el ver cómo se canalizan las solicitudes de las personas, especialmente cuando se trata de uso de formatos electrónicos en línea, que no siempre todos podemos utilizarlos, más los microempresarios de un nivel muy básico educativo. Entonces, es un ejemplo este programa de lo que pueden hacer las municipalidades en cuanto a orientación e información, que es algo esencial para que las personas puedan hacer uso o aplicar a los programas de ayuda de apoyo que ha establecido el gobierno. Muchas gracias. Gracias. Karina Flores puede tomar la palabra ahora para presentar su pregunta. Encuentro que nos permite poder compartir. Yo más que una pregunta quiero hacer un comentario sin ánimo de herir susceptibilidades. Desde la Red de Mujeres por la Democracia Capítulo Guatemala, organización que yo represento, trabajamos en empoderamiento económico, político y social de las mujeres. Y nos hemos dado cuenta que esta situación ha desnudado la debilidad de los gobiernos locales en cuanto al desconocimiento en la administración pública local tienen. ¿Y por qué digo esto? Porque no hay datos locales, no se vinculan las oficinas municipales, no se vinculan el resto de oficinas que tienen las municipalidades para trabajar en un plan integral de gobierno local, y mucho menos se toman o se aplican acciones con enfoques diferenciados que en esta coyuntura nos permitirían focalizar con pertinencia apoyos a las personas vulnerables ante la pandemia. Por ejemplo, enfoques diferenciados por género, por etnia, diversidad, por actividad económica y actividad agrícola. Un gran ejemplo de esto es la Oficina Municipal de la Mujer, que las autoridades locales las utilizan para celebrar el cumpleaños del alcalde o para preparar las refacciones del Día de la Madre, ni siquiera se le asigna un presupuesto. Pero la gran lección que podemos encontrar es el hecho de poder promover
que las autoridades locales puedan trabajar en la elaboración de una política municipal de desarrollo económico con enfoque de género. Muchas gracias por la atención y aplaudo este esfuerzo de ACIES. Gracias, Karina. Alma del CID, por favor. Gracias, buenos días. Pues ya dieron respuesta a una pregunta que dejé planteada en el chat en relación a los créditos para la microempresa. Yo quisiera únicamente agregar que habemos instituciones de microfinanzas con enfoque social sin fines de lucro, que estamos trabajando directamente con este sector de la microempresa o de la economía informal, que desde la primera semana en que se decretaron las medidas atinadas para evitar la expansión del coronavirus, comenzaron a afectar en la parte económica y por ende el resto de aspectos de la vida de nuestros empresarios que se dedican a la microempresa. Nosotros hemos seguido trabajando con ellos. En principio suspendimos los créditos, ¿verdad? Había que ver cómo venía el panorama. Somos una entidad autosostenible, tenemos que cuidar la liquidez, pero ahorita ya comenzamos nuevamente a apoyar a los empresarios. Ellos y nosotros tenemos la dificultad de que varias actividades de la economía quedaron suspendidas, como ustedes han mencionado, varios de mis antecesores, el turismo es una de ellas, pero así tenemos muchas, ¿verdad? Por ejemplo, todos los vinculados a la industria textil. Entonces, aprovecho haber tenido la oportunidad de participar en este conversatorio para despertar la inquietud de que a nivel local haría falta una alianza con instituciones de microfinanzas, porque esta crisis está directamente relacionada con la economía. Y las entidades de microfinanzas directamente relacionadas con ese sector, el más complicado, por ese término, entre comillas, de informalidad, ¿verdad? Y que este tipo de instituciones son las que conocen y han trabajado una metodología especializada que no trabajan los bancos, porque se necesita llegar al individuo en persona, no se puede a través de papeles, no hay demasiadas evidencias que respalden para dar un crédito. Entonces, dejar la inquietud de que es bueno que nos aliemos, ¿verdad? Que nos sumemos al esfuerzo y que las entidades de microfinanzas sean vistas también como un actor importante que se puede sumar a los esfuerzos de sacar adelante a las comunidades. Muchas gracias. Gracias. Y la otra pregunta que está en el chat, aunque ya fue parcialmente respondida, es ¿cómo implementar la Oficina de Desarrollo Económico Local y con qué funciones en las municipalidades que no cuentan con esa unidad? ¿Puedo contestar? Bueno. Sí, se oye. Sí, Fred, ¿Sí? adelante. Ok. Yo quería cabalmente, cuando Luis Felipe tocó el tema, reforzar un poco la pregunta de la inquietud del amigo Byron, en el sentido de que imagínense que las municipalidades no le han puesto, a nivel nacional, no le han puesto mucho interés al tema de la Oficina de Desarrollo Económico Local, porque ya Ronnie mencionaba el fortalecimiento y lo establece. Se fue el sonido de Freddy. Ahí está. De fomento económico y turismo. Entonces, muchas municipalidades solo organizan las comisiones del ambiente, las comisiones de la famosa COFETAR, ¿verdad? Y se quedan a la mitad, a medias, no completan las comisiones porque no crean la Oficina de Desarrollo Económico Local. Esta oficina, a nivel nacional, hay 46 oficinas de 340 municipios.
Solo hay 46 oficinas municipales de desarrollo económico local establecidas en las municipalidades. Creo que esta crisis, y por el tema que repercute en la parte del desarrollo económico local, nos viene a despertar, debería de despertar el interés, mejor dicho, en las municipalidades para crear estas oficinas y es más, poderlas llevar a nivel de direcciones municipales de desarrollo económico local. En las municipalidades solamente existen tres direcciones municipales. La de planificación, la de dirección de la mujer y la de la financiera. Las demás son solamente oficinas. ¿Cómo poderles crear fondos? Es a través de crear las políticas municipales de desarrollo económico local o crear agendas municipales de desarrollo económico local. Yo creo que en esa línea se fortalecerían más y habría mucha más investigación. Las oficinas tienen las funciones. Hay un documento creado por los grupos gestores con el apoyo de USAID, en donde ya existe el manual de la SUNDEL y ahí establecen cuáles son las funciones que debe desarrollar cada una de las oficinas de desarrollo económico local. Esto es como para reforzar un poco la inquietud del amigo Byron en cuanto a esto de las oficinas de desarrollo económico local. Muy bien. Otra pregunta aquí que plantean en el chat es cómo darle un préstamo a los pequeños o microempresarios, tomando en cuenta que el 60% aproximadamente de la economía es informal y un banco no puede dar un banco para dar un préstamo solicita estados financieros. Y luego Maritza Velázquez puede tomar la palabra ahora para hacer su pregunta. Comentario muy general y hacer una pregunta. Para quienes no me conocen, yo soy la coordinadora general de la Asociación de Trabajadoras del Hogar a Domicilio Maquila Tradón, espacio de derechos humanos laborales a favor de mujeres trabajadoras. Y escuchando todas las propuestas que he estado mencionando, trato de visualizar cómo estábamos en la economía hace 45 días atrás y qué eran los problemas que más se estaban afrontando en los departamentos, en la parte del interior. Y estábamos viendo como el esfuerzo de la lucha de la no migración. En el tema nuestro estábamos luchando por la no migración de las trabajadoras domésticas, las trabajadoras del campo que estaban siendo migrantes y también objeto de trata laboral con fines de trata sexual. Entonces hay como que ver ese escenario, si ese escenario se borra cuando pasemos de la emergencia. Y vemos que va a quedar más pobreza y más desempleo, porque se ha incrementado, ¿verdad? Según Good Rider, de la Organización Internacional del Trabajo, ellos hablaban sobre unos 25 millones de desempleados en el mundo. Imagínense cuántos representamos en esa parte. Y entonces, en escuchar hablar de la reactivación de la economía, se habla solamente de los créditos, del otorgamiento de los créditos, de endeudar a la población para poder levantarse en los programas de microcréditos, de microempresa. Y no, desde nuestro punto de vista, no es esa la solución para reactivar una economía, sino que viene más ligado también a la generación de oportunidades de empleo de una manera más industrial, más abierta en cuanto a que la gente preste la fuerza laboral a cambio de un salario, pero un salario digno. Entonces, la cuestión que yo me pregunto todo esto es si se va a dar, si se va a lograr por parte del gobierno central de estimular este tema para las municipalidades, de aportar a la generación de las oportunidades de empleo, porque ya
justo antes el presidente Yamatei hablaba de llevar al interior, por ejemplo, las zonas fronterizas con México, las oportunidades de las empresas a poner allá maquilas, porque allá se paga más barato, porque allá la vida es más barata. No sé, habría que ver si esto va a suceder. Entonces, lo que yo me pregunto y les pregunto a ustedes es, yo creo que después de esta situación de la pandemia, tenemos que ver el tema desde la sociedad civil, cómo nos organizamos primero para ver ese botín que está haciendo las municipalidades ahorita con esta emergencia. Lo que están haciendo con los famosos listados para la gente, para darles alimento y los bonos. Los listados que se están haciendo también y que tienen que hacerse para el bono del desempleo. ¿Cómo vamos a hacer auditoría social? ¿Creen ustedes que es posible que podamos hacer esta auditoría social para contar qué es lo que están haciendo ahorita las municipalidades con los recursos que aún, en teoría, porque realmente el dinero no está? Dinero realmente para todos esos bonos y todo lo que están haciendo, no lo tienen. Si lo único que han manejado son lo de las cajas de alimentos, pero el dinero del famoso bono, de la cuestión del recibo de la luz y hablar sobre el tema de los 75 quetzales y de las cajas de alimentos para las escuelas, realmente ese dinero no lo tienen. Son dineros que se están manejando del propio presupuesto porque realmente no ha habido ninguna, no ha entrado ningún dinero del que han prestado, del que han estado hablando. Esa es mi duda en este momento. Gracias. Gracias. Una pregunta más, David Mazariegos, por favor. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Es un placer estar con ustedes. Mi nombre es David Mazariegos, represento a la Red Nacional de Grupos Gestores y durante los últimos años nos hemos nos ha gustado mucho apoyar a los gobiernos locales con estas iniciativas de desarrollo económico y pues tengo algunos aportes aquí importantes al ver a la cantidad de personas y de instituciones que está integrando este chat. Saludos allá, Freddy Samayoa. Partiendo de los principios que la Escuela de Economía Social de Mercado fomenta aquí en Guatemala a través de la Konrad Adenauer, es interesante que los principios de subsidiariedad, dignidad humana y solidaridad nos invitan a algo y que es a no depender de los gobiernos centrales, ¿verdad? Yo creo que ahorita estamos como país en una posición teniendo una oportunidad en las manos de mejorar los mecanismos que tenemos para el desarrollo económico. ¿A qué me refiero? De que partiendo del tema de la subsidiariedad, de que cada uno es responsable dentro de su ámbito de estar como está, ¿verdad? Sin alterar el tema de la dignidad humana. Y yo creo que si nosotros hacemos un esfuerzo en conjunto para demostrarle a los gobiernos locales de lo importante que es el tema de, por ejemplo, la gobernanza a través de las instituciones de ley como la COFETAR y la ONDEL, que ya hablamos, podríamos hacer un impacto impresionante en el país, ¿verdad? Ya ven que las ONDELes desde el año por ahí 2005, 2007 se han empezado a generar, pero lamentablemente de las 41 que comentaban aquí en este caso Freddy, solo 2 o 3 funcionan como tal. Sin embargo, están muy, pero muy, muy débiles. Y me da mucha tristeza cuando uno escucha de otros países, ¿verdad? Por ejemplo, hay un municipio en México, un municipio de Solidaridad. Solo la Oficina Municipal de Desarrollo tiene 80 personas. 80 personas en 5 áreas distribuidas en competitividad, en comercio, en infraestructura, en atracción de inversiones. Y aquí, lamentablemente, la más grande solo tiene 5. 5 y es una nada más. Entonces, yo creo que como estamos hablando de propuestas de reactivación, una de las propuestas que yo lanzo a todas las instituciones que estamos aquí en este chat precisamente es hacer una campaña de doble propósito. Una campaña donde se motive a los gobiernos municipales de nuestras áreas distintas a que entiendan la importancia de tener una institución que esté pensando en el tema del desarrollo y la dinamización económica. No existe. Entonces, yo creo que en nuestros diferentes territorios podemos lograrlo. Y 2, una campaña de comercio interno, ¿sí? O sea, donde provoquemos esa importancia. Ya se ha hablado mucho de eso, todos sabemos qué es, pero si los gobiernos locales lo tuvieran como algo, como un estandarte,
creo que contribuiríamos a corto y mediano plazo. Así que de esto concluyo de que no solo hablemos, o sea, es una oportunidad no solo de establecer ondeles, sino de establecer direcciones municipales que cuenten con presupuesto, que cuenten con recursos, que cuenten con todas las capacidades intelectuales y físicas para hacer. Yo les hago a veces a los gobiernos locales que apoyamos la lógica, ¿verdad? Que es, si un municipio, un gobierno local no tiene una oficina que esté pensando en esto, es como una persona que no está generando recursos, que no tiene un ingreso, pues, ¿sí? Entonces, alguien que no tiene ingresos no puede seguir funcionando. Así que creo que es la invitación a esto, ¿verdad? Que sumamos esfuerzos. Nosotros tenemos ya algunos manuales, no son los últimos, los tenemos a disposición, podemos mejorarlo e insertarle algunas ideas que están surgiendo a partir de esta crisis. Pero bueno, ese era el aporte que yo quería y ver que es un programa que podemos utilizar ya, inmediatamente. Muchas gracias, licenciado Linares, y también Ana María. Gracias, David. Gracias por... No había visto que estabas por ahí, pero qué bueno saludarte. Y tal vez realmente te faltó decir que la red de grupos gestores ha estado haciendo esfuerzos para impulsar cabalmente las direcciones municipales de desarrollo económico local. Vos has sido uno de los que ha estado promoviendo eso a nivel nacional, las diferentes instancias que puedan empujar y llevarlo a que sea una iniciativa que pueda venir a modificar el código municipal en este aspecto, ¿verdad? De que se crea la Dirección Municipal de Desarrollo Económico Local. Creo que eso es sumamente importante. Y también dinamizar todos los procesos que se vienen dando al seno de las oficinas. David dijo algo muy importante, y es el hecho de que de las 40 y tantas oficinas de desarrollo, ondeles que hay, o tienen diferentes nombres, ¿verdad?, en cada municipio, pero oficinas de desarrollo económico local, estas no cuentan con los recursos, no están funcionando todas de la mejor manera. Agencias de desarrollo económico local existe solo una a nivel nacional, y es la AMDEL, que está en Quetzaltenango, creo, si no estoy mal, y si no estoy mal en que exista en otros lados. Y he ahí la importancia, o sea, desde ahí se puede ver la falta de interés que hay en promover el desarrollo económico local. Si estas estuvieran establecidas, estas tendrían la responsabilidad de tener las bases de datos de las cuales se habla ahora, ¿verdad? Por ejemplo, los listados de todas las economías informales que hay en los municipios, listados de todas las empresas que hay en los municipios. O sea, tener una base de qué organizaciones existen en el municipio que tienen que ver en el tema del desarrollo económico local, cuáles son las actividades económicas en las cuales se enfocan los municipios, porque actividades económicas hay varias, hay cientos, pero cuáles son las potencialidades económicas y más profundamente cuáles son los motores de desarrollo económico que tienen los municipios. Pienso que hay quienes que no han identificado ni cuáles son los motores de desarrollo económico del municipio como para darles el impulso. Y ahora esos motores pues van a cambiar con todo este nuevo modelo que se nos viene con el tema del coronavirus. Solamente. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Buenos días. Solo quisiera preguntar, con relación, esto es una gran responsabilidad los que estamos participando acá, así siento yo. Vivo en un municipio donde el 78.9% vive en pobreza y extrema pobreza. El 46% trabajan en la agricultura, se dedican a la agricultura. Pero sabemos perfectamente que la agricultura está afectada por muchas plagas ahora también. Por ejemplo, en el sector donde vivo,
El café está afectado por la roya o otras plagas por ahí. Y nuestras semillas nativas ya se están extinguiendo también porque ya no produce, entonces por muchas situaciones más. Esto me preocupa. ¿Por qué? Revisando todas las oficinas municipales, no existe oficina de desarrollo económico local. En vez de eso, no sé si es lo mismo, no sé si tiene la misma función. Si no me equivoco, creo que solo he visto oficinas de planificación, pero esto solo para proyectos, muy general. Pero también he visto oficina tal vez por el momento, quiero ser muy sincero, no lo he visto, pero sí he escuchado en las administraciones anteriores oficina de trabajo, pero solo de oficina del trabajo. O sea, un desempleado puede abocar y puede ir a dejar su expediente, solamente eso. Pero oficina de desarrollo económico local, no, nunca he escuchado. No creo que exista. Y también no puedo tirar piedra así rápidamente a la autoridad local porque apenas están por empezar y como decía un analista la vez pasada, nadie está preparado para atender este tipo de fenómeno porque no es lo mismo como un fenómeno natural, un desastre o un temblor. Uno puede extender la mano para a nivel internacional, pero en este momento es una situación muy complicadísima y me preocupa también porque tenemos gente, trabaja en la pesca, trabaja en la agricultura, trabaja en artesanía, estamos en un lugar turístico, Atitlán, entonces la verdad sí existe mucha preocupación, tenemos algunos restaurantes, pero con la autoridad local no he visto y nunca he escuchado. Pero existe una dificultad, con todo respeto también a mi paisano que está gobernando ahora a nivel local, como que es un poco muy autoritario y casi no acepta sugerencias de ciertos actores sociales, políticos, no lo puedo meter ahí, pero sociales o religiosos, o sea, que quiere hacer el trabajo solito. Esa es mi gran preocupación. No sé cómo podemos apoyar. Me imagino que el caso de mi localidad, quizás existen otros municipios que tienen la misma situación. Entonces, ¿cuál es la vía sería o cuál es el compromiso con una autoridad también que está un poco, como dice un autor italiano, no recuerdo el nombre, estamos en una dictadura, en manos de un dictador temporal. Ahí sí que está un poco complicada la situación. Entonces, ¿cómo podemos resolver esta situación? Porque viendo que nos falta mucho por recorrer para poder sobrellevarnos por esta situación. Muchísimas gracias. Gracias a todos, licenciado Luis Linares. Le doy la palabra para ir cerrando ya esta actividad. Bien, muchas gracias, Ana Lucía. Muchas gracias de nuevo a todos. Les agradecemos la atención y solamente algunos comentarios o respuestas, algunas interrogantes, sugerencias. Por ejemplo, una sugerencia muy buena que necesitamos fortalecer en estos programas es el enfoque de género y el enfoque étnico, por supuesto, especialmente en las municipalidades de alto porcentaje de población indígena. Las mujeres son las más afectadas, las que se encuentran en una situación de mayores carencias, de mayores necesidades en relación con sus pares hombres. Ya conocemos todas las brechas que hay de género en materia de ingresos, en materia de acceso al empleo. Entonces, muchas gracias por la sugerencia de fortalecer este enfoque de género, porque también tenemos que tener presente el objetivo de desarrollo 5, que es lograr la mayor igualdad entre hombres y mujeres. También la sugerencia de la importancia de las entidades de microfinanzas, de las cooperativas de ahorro y crédito. Guatemala tiene una potente red de cooperativas de ahorro y crédito, y las entidades de microfinanzas pues tienen una gran experiencia en el trabajo con trabajadores con cuenta propia, con emprendedores y con empresarios que se encuentran fuera de la formalidad tanto tributaria como de formalización legal como laboral. Entonces es una sugerencia importante que tomaremos en cuenta. La información a los microempresarios que hacía la referencia, creo que fue Maritza,
los requisitos que pueden cumplir, sí, tiene que verse cuáles son las ventanillas que hay para aquellas personas que no cuentan ni con un título de propiedad, que no tienen un historial bancario, mucho menos estados financieros, en fin, cuáles son las oportunidades para que estas personas que son las más necesitadas tengan posibilidad de acceso a los créditos, para que no se cumpla aquello que los bancos prestan a los que tienen y no a los que necesitan. Y la transparencia y la auditoría social, que también la mencionamos en el documento que se va a distribuir, es importante. El hecho de que estemos en una situación de calamidad no quiere decir que los gobiernos municipales funcionen con discrecionalidad, con opacidad. Tiene que haber plena transparencia y tienen que fortalecerse o establecerse los mecanismos de auditoría social desde el Consejo Municipal, desde los Consejos Municipales de Desarrollo, los COMUDE. Hay una Comisión Ciudadana Municipal de Auditoría Social que establece el código y que prácticamente en un municipio existe. Lo que mencionó el amigo del grupo gestores, el fortalecer el comercio interno, el fortalecer el turismo interno cuando podamos, cuando se levanten las restricciones de la movilidad. Y también en relación al comentario que hacía Maritza Velázquez del apoyo, oportunidades a las empresas, a los trabajadores, pues tiene que haber una combinación de las medidas que debe tomar el Estado, tiene que tener una combinación de apoyo a la oferta, que es que se mantengan las empresas, porque a través de las empresas se mantiene el empleo, y el apoyo a la demanda, estimular la demanda, que ha sido la forma como han sido atendidas la reactivación económica en las crisis, en las grandes crisis que ha sufrido la humanidad desde en el siglo XX, desde la depresión del año 29, pasando por la recuperación de posguerra y también en las crisis más recientes que hemos tenido. Como mencionaba don Gaspar, pues hay que ver las condiciones particulares de cada municipio. Él mencionaba el problema del café que afecta por ejemplo, a Santiago Atitlán con la roya, con la sequía. Esperemos que este año sea un año con una temporada de lluvias más o menos regular, porque de lo contrario tendremos, aparte de todo el impacto de la crisis, el que tiene la pérdida de cosechas, la imposibilidad de sembrar, que se agrava especialmente en el corredor seco, y con lo que se conoce ese fenómeno tan terrible como es el hambre estacional, y que incide también entonces en la desnutrición aguda, en los casos de desnutrición aguda. Y finalmente, recalcando, no quisiéramos que quedara la impresión de que las OMDEL son la solución mágica a los problemas. Los que las tengan, que las activen. Porque muchas OMDEL, hemos conocido varios casos que no pasan de tener un plan de desarrollo económico local que es igual que tener nada. Habría que ver si estas OMDEL ahora demuestren que tienen información económica de su municipio, y donde no existan, por las restricciones mismas que van a tener las municipalidades debido a la baja de ingresos ordinarios, a la reducción en las transferencias que van a seguir porque la actividad económica ha tenido un parón demasiado fuerte, entonces baja la recaudación del IVA, baja la recaudación del impuesto de combustible, la gente se va a retrasar en el pago del IUCI, en fin. Entonces, las que no la tengan, que primero busquen cómo con los recursos que tienen los organizan para establecer el apoyo a la reactivación económica local. No podemos llegar con la receta de que primero creen la OMDEL o la DIMUDEL y con eso ya va a estar resuelto todo, sino que llegaremos con la recomendación de optimizar, racionalizar y organizar la forma más adecuada posible los recursos técnicos, administrativos, financieros de las municipalidades. Así que, de mi parte, muchísimas gracias por la atención. Ha sido un gusto compartir con ustedes
y esperamos, les vamos a distribuir los documentos, como mencionaba la licenciada Blas, que se van a distribuir, y esperamos continuar con estos procesos de propuesta y reflexión que nos permitan contribuir a solucionar los problemas de Guatemala, que siguen ahí. Los problemas, en lugar de reducirse, pues lamentablemente ahora se van a agravar, y como sociedad estamos llamados entonces a esa solidaridad que hacía mención nuestro amigo de los grupos gestores. La solidaridad nacional es un imperativo para que podamos salir adelante, y que cada espacio público, cada institución pública cumpla, haga el máximo esfuerzo posible. No es aquello que hagan lo que puedan, sino que hagan lo que puedan y un poco más para contribuir a ese bien común, que es el fin fundamental del Estado guatemalteco y también del municipio. Bueno, gracias a todos por su participación, y agradecemos también a la Fundación Konrad Adenauer por el apoyo para realizar esta actividad, y les deseamos buen día. Ya les estaremos enviando a sus correos los documentos, la presentación, y el video estará posteriormente disponible para quienes quieran compartir o volver a revisar esta sesión. Feliz día. Gracias. Feliz día a todos. Saludos a los amigos. Feliz día, muchas gracias. Gracias. Gracias, feliz día. Bueno, feliz día. Feliz día. Muchas gracias a todos, que estén bien. Adiós. Buen día, mucho gusto. Gracias, feliz día a todos, un gusto. Buen día, mucho gusto. Que tengan un buen día, fue un gusto. Igualmente, feliz día, nos vemos. Adiós, Roberto. Adiós, Freddy, qué gusto escucharte y saludarte. Gracias, igualmente. Por ahí platicamos. También David, adiós. Gracias. Saludos desde Culután, saludos a